Paz y bien, hermanos, que la misericordia de Dios actúe en cada uno de ustedes. Quería hablar sobre un pequeño tema. Hay una crisis hoy en día de muchas personas que se autollaman apologistas, que se autonombran en el sentido teólogos, y también hay que son formados. Porque el peligro no está muchas veces en la falta de formación, sino en la mala formación. Encontramos ahora que muchos apologetas, predicadores, están cuestionando al Papa porque el Papa cambia aspectos del catecismo. Y Jesucristo dijo, tú eres Cefas, sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. El mandato es sobre Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? Pues hoy en día es Francisco, ningún otro. Ahora bien, hay aspectos que se van cambiando dentro de nuestra fe. Y no significa que nuestra fe cambie. Por ejemplo, una respuesta teológica antiguamente era lo que era el limbo. Muchos teólogos, inclusive Santo Tomás de Aquino, San Agustín, enseñaron esa doctrina sobre el limbo como aceptada. Sabemos que hoy en día la niña que se bautiza o no se bautiza, la misericordia de Dios actúa sobre él. Puede salvarse, no es que se queda en un estado de espera, un estado intermedio, pues los dos lugares finales son solamente el infierno y el cielo, y el purgatorio es un proceso de purificación para alcanzar el cielo. Porque dice la escritura que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y es el lugar donde se purifica, porque en el infierno nadie sale. Ahora bien, también habían otras cosas, por ejemplo, se que enseñaba y se creía que el que se suicidaba automáticamente era condenado. Hoy sabemos que no, que la misericordia de Dios puede actuar en el último momento de esa persona, pudo haberse arrepentido de corazón y Dios actuó en él para su conversión. Ya fue tarde para nosotros, inclusive para él puede ser, pero para la misericordia de Dios que actúa eternamente por los siglos y que el tiempo es diferente en su actuar, puede ser que le alcance a ese hombre, a esa mujer. Ahora bien, también me parece muy ruin y me parece muy descarado. Lastimosamente, muchos apologistas se están atacando. Yo defiendo al padre Luis Toro, no el padre Amatuli, no el padre tal cosa, no. Todos trabajamos en la viña del Señor y todos debemos unirnos. Lastimosamente, muchos protestantes están utilizando eso. Esos que defienden el tradicionalismo, el modernismo, la teología de la liberación, y cada uno va estirando por su lado. Y dice la Escritura que una casa dividida no podrá durar. Un reino dividido no podrá durar. Así también la iglesia de Cristo, que somos parte del cuerpo místico de Dios, si estiramos cada uno por nuestra parte, si un ojo quiere ser pierna, si una boca quiere ser oído, entonces ¿dónde nos vamos? Cada uno tiene su lugar, un llamado, y por eso Dios. Y la perfección de la iglesia no se da a través de la dificultad, de errores, incapacidad de nosotros, sino la suma de todas las gracias en todos los grupos, los movimientos, las celebraciones, los ritos, las enseñanzas, todo unido va formando lo que es la iglesia. Y hay que diferenciar también entre una opinión teológica o una complementación o una respuesta teológica de muchos sacerdotes, teólogos, apologistas, con lo que dice la iglesia. Siempre tenemos que buscar lo que dice la iglesia, entregarnos hacia ella, buscar, investigar, y hay cosas que antiguamente se enseñaban que hoy ya no creemos más, pero en esencia lo que es el magisterio, lo que es la tradición de la iglesia se mantiene firme, lo que es la enseñanza transmitida. Hay elementos, pequeños cambios que se utilizan. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia utilizamos las velas para la celebración eucarística. Antes, en la época de Jesús, no existía la vela, existían lámparas, y son aspectos que se van cambiando. Y hoy el Papa puede establecer un cambio dentro del catecismo, y tenemos que obedecer. Pues, aunque no haya hecho un cambio como dogma de fe,
como cambio radical sobre esa norma, otro papa puede venir a volver a cambiar. Y debemos de creer absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la obediencia viene de Dios. La rebeldía, así como Lutero, Calvino y otros tantos más, que empezaron a cuestionar y atacar, eso te lleva a la confusión y a separarte. Ahora bien, como Dios manda a San Francisco de Asís, y le dice: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Y él primero entendió mal y empezó a arreglar el lugar, la capilla, empezó a arreglar los techos, las paredes, y después Dios, en una inspiración, vuelve a decirle: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Totalmente paralelo. Que vieron un error, Lutero atacó a ese error y empezó a tener una separación. Francisco vio que había una falencia, un error de mala práctica del evangelio, y automáticamente fue a reparar con el ejemplo, con la solvencia, con la fidelidad. Se fue ante el Papa en ese entonces y se ofreció, se entregó y pidió permiso para su congregación. La misericordia de Dios actúa en cada uno de ustedes. Y recuerden, la división no viene de Dios. Esos conflictos entre ego, yo más, yo tal cosa, yo con el Padre, yo creo esto, este apologista, este predicador. No, hermano, todos tenemos que trabajar y llevar a la iglesia. Porque la iglesia, porque nosotros somos enviados por Dios y llamados para el reino de Dios. Y la iglesia es la que nos conduce a esta salvación, no nosotros. Nosotros acompañamos lo que la iglesia nos manda. Eso se llama obediencia. Así como los apóstoles, después de Pentecostés, su fidelidad fue tan grande que prefirieron morir en manos de otras personas antes de rehusar, antes de ofender, antes de rechazar, como lo habían hecho el día de la crucifixión de Jesús. Nos vemos en un nuevo tema.